¿Qué tal? Sean bienvenidos a otro nuevo video de tu página Derecho a tu alcance. Todo lo que a continuación se mencione fue recuperado del libro Derecho Mercantil, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración. Asimismo, fundamentándome en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y demás leyes o códigos accesorios. Los puntos a desarrollar en el presente video son los siguientes. ¿Qué es un título de crédito? ¿Qué es un pagaré? ¿Cuál es la clasificación de los títulos de crédito? ¿Cuáles son las características de los títulos de crédito? ¿Qué es un endoso? ¿Cuáles son los elementos del endoso? ¿Qué es un aval? ¿Qué son las acciones cambiarias? ¿Cuál es la clasificación de las acciones cambiarias? ¿Cuál es el contenido de una acción cambiaria? Y por último, ¿cuáles son los requisitos de un pagaré? Quédate al final de este video para dar respuesta a las interrogantes anteriores. Bienvenido. ¿Qué es el título de crédito? Con fundamento en el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, define los títulos de crédito o títulos valor como todos aquellos documentos necesarios para ejercitar el derecho literal en el que ellos se consignan. De igual forma, es el documento necesario que presume la existencia de un derecho de carácter literal, personal, legítimo, patrimonial, consustancial, autónomo y que está destinado a circular. ¿Qué es un pagaré? El pagaré es un título de crédito que contiene una promesa incondicional de pago dado por una persona llamada suscriptor a otra llamada beneficiario, de pagar una suma determinada de dinero en el lugar y la fecha señalados en el documento. Clasificación de los títulos de crédito. Para clasificar los títulos de crédito se han desarrollado numerosos criterios, por lo que solo mencionaremos los principales. Según su forma de creación. Según este criterio, lo podemos clasificar en títulos singulares y seriales o de masa. Títulos singulares. Son aquellos que son creados uno solo en cada acto de creación, como la letra de cambio, el pagaré, entre otros. Asimismo, los títulos seriales son los que se crean en serie, como las acciones y las obligaciones de las sociedades anónimas. Según la sustantividad. Este criterio los divide en principales y accesorios, siendo estos últimos los que dependen de otro título de crédito principal, como el caso de los bonos de prenda del certificado de depósito. Según su circulación es la principal clasificación. Según la forma de transmitirse los títulos de crédito se clasifican de la siguiente forma o formas. Primeramente tenemos a los títulos nominativos. Son títulos nominativos, también llamados directos, aquellos que tienen una circulación restringida porque designan a una persona como titular y que para ser transmitidos necesitan el endoso del titular y la cooperación del obligado en el título, el que deberá llevar un registro de los títulos emitidos, y el emitente solo reconocerá como titular a quien aparezca a la vez como tal, en el título del mismo y en el registro que el emisor lleve. Títulos a la orden. Son títulos a la orden aquellos que, estando expedidos a favor de determinada persona, se transmiten por medio del endoso y de la entrega misma del documento. Puede ser que, siendo el título a la orden por su naturaleza, algún tenedor desee que el título ya no sea transmitido por endoso, y entonces podrá inscribir en el documento las cláusulas no a la orden, no negociable u otra equivalente. Títulos al portador. Son aquellos que se transmiten cambiariamente por la sola tradición y cuya simple tenencia produce el efecto de legitimar al poseedor. Características de los títulos de crédito. Los títulos de crédito presentan características que los identifican y distinguen de cualquier otro documento, como son la incorporación, la literalidad, la legitimación y desde luego la autonomía. Incorporación.
Se dice que el derecho está incorporado al título de crédito porque se encuentra tan íntimamente ligado a él, que sin la existencia de dicho título tampoco existe el derecho, ni por tanto la posibilidad de su ejercicio. Según Cervantes Ahumada, afirma que la incorporación del derecho al documento es tan íntima que el derecho se convierte en algo accesorio del documento. El documento es lo principal y el derecho vendría siendo lo accesorio. El derecho ni existe ni puede ejercitarse sino en función del documento. Literalidad. Es literal el derecho porque su existencia y ejecución se regula a tenor del documento y en la extensión que el mismo resulta. Según el artículo número 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se refiere al derecho literal. De ello se desprende que el derecho y la obligación contenida en un título de crédito están determinadas estrictamente por el texto literal del documento, o más claramente, el derecho es tal como resulta del título, según lo que en él aparece consignado, o el que es expresamente invocado por el mismo y por lo tanto, cognoscible a través de él. Legitimidad. Según José Dávalos Morales, la legitimación es la función que tiene el título de investir al adquiriente del derecho que le transmite el anterior tenedor. Consiste en la certeza y seguridad jurídica necesarias para determinar que quien cobra la deuda cambiaria es verdaderamente el que tiene el derecho de hacerlo. Y para finalizar con las características de los títulos de crédito, tenemos por último a la autonomía. Se dice que el derecho incorporado a un título de crédito es autónomo, porque al ser transmitido aquel título atribuye a su nuevo tenedor pues un derecho propio e independiente, y consecuentemente el deudor no podrá oponerle las excepciones personales o podrá haber utilizado contra el tenedor anterior. Esto es, los obligados no podrán oponer al último tenedor las excepciones personales que pudieran haber formulado contra los tenedores precedentes. ¿Qué es el endoso? El endoso es una cláusula accesoria incorporada al título que contiene una declaración unilateral de la voluntad de su suscriptor, por lo que el poseedor legítimo, al transmitir el documento, faculta al adquiriente el ejercicio de los derechos cambiarios. Elementos personales del endoso. Son elementos personales del endoso el endosante y el endosatario, siendo el primero el que transmite el título y el segundo la persona a quien el título se le transfiere. Es muy importante traer a colación el concepto de aval. ¿Qué es un aval? El aval no es más que un compromiso solidario de pago de una obligación a favor del acreedor o beneficiario otorgada por un tercero para el caso de no cumplir el obligado principal con el pago de un título de crédito. El aval implica la voluntad de una tercera persona inmersa en el título de manera unilateral. A dicha persona se le llama avalista. ¿Qué son las acciones cambiarias? Las acciones cambiarias, según los artículos 150 y 167 de la Ley General sobre los títulos y operaciones de crédito, nos refiere, es la facultad de acudir ante una autoridad judicial para exigir que se realice la conducta omitida. Es la acción ejecutiva proveniente de un título de crédito, nulla executio sine título, que compete al acreedor cambiario para exigir judicialmente del deudor el cumplimiento, es decir, pago o aceptación de una obligación, la contenida en un título de crédito. Clasificación de las acciones cambiarias. En el presente mapa conceptual se observan la clasificación de las acciones cambiarias, por lo cual tenemos la directa y la vía de regreso. Por su parte, la directa es en contra del aceptante y sus avalistas, fundamentado en el artículo 151 de la Ley General sobre los títulos y operaciones de crédito, o contra el suscriptor del pagaré y sus avalistas, artículo 174 de la Ley General sobre los títulos y operaciones de crédito. Y tenemos también la vía de regreso, es decir, contra cualquier obligado, girador, endosantes o avalistas de ambos, artículo 151 de la Ley General sobre los títulos y operaciones de créditos, librador, endosantes y avalistas en el caso del cheque.
Son sujetos de las acciones cambiarias el activo y el pasivo. Por su parte, el activo es el beneficiario del título y quien lo paga siendo el responsable. Por otro lado, tenemos al pasivo, quienes firmaron el documento, el título, excepto el endosante que asienta la cláusula sin mi responsabilidad. Contenido de la acción cambiaria. El último tenedor del título tiene acción para reclamar. Primero, el pago nominal del título fundamentado por el artículo 152, fracción primera, de la Ley General sobre Títulos y Operaciones de Crédito. También, los intereses moratorios al tipo legal del 6% anual, fundamentado por el artículo 362 del Código de Comercio. Asimismo, desde el día del vencimiento, si se tratara de una letra de cambio, en el caso del pagaré se computarán al tipo pactado, a falta de pacto, al tipo de rédito fijado en el documento y en defecto de ambos, al tipo legal. Artículos 152, fracción 2 y 174 de la Ley General sobre los Títulos y Operaciones de Crédito. Asimismo, los gastos del protesto y otros gastos legítimos, fundamentado por el artículo 152, fracción tercera de la Ley General sobre Títulos y Operaciones de Crédito. Por ejemplo, el cargo bancario por falso cobro y el precio de cambio entre la plaza en que debiera haberse pagado la letra y la plaza en que se haga efectiva, más los gastos de situación, artículo 152, fracción cuarta de la Ley General sobre Títulos y Operaciones de Crédito. Requisitos del pagaré. Según el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los requisitos del pagaré son los siguientes. La mención de ser pagaré inserta en el texto del documento. Es un requisito indispensable de carácter sacramental que puede utilizarse como verbo o sustantivo. No existe la posibilidad de sustitución de la palabra por otro equivalente. Necesariamente ha de emplearse el término pagaré. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. No es necesario que en el texto del documento se emplee el término incondicional, ni otro equivalente. Basta que la promesa no se encuentre sujeta a condición alguna. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. Este es un requisito indispensable, pues según el artículo 88 en relación con el 174 de la Ley General sobre Títulos y Operaciones de Crédito, prohíbe terminantemente la emisión de pagarés al portador, y los que se emitan en tal sentido no producirán efectos como pagaré. La época y el lugar de pago. Según el artículo 79, en relación con el 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, establece que el pagaré puede ser girado a la vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha y a día fijo. La fecha y el lugar en que se suscribe el documento. Este es un elemento esencial, pues sin tal inserción sería imposible determinar el vencimiento de un pagaré que se hubiere suscrito a cierto tiempo, fecha o a cierto tiempo vista, pues no podría contarse el tiempo de presentación ni podría determinarse la capacidad, personalidad o solvencia del suscriptor en el momento de su emisión. Y por último, la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Sobre el particular, el artículo 86 en relación con el 174 de la Ley General sobre Títulos y Operaciones de Crédito establece que si el girador, entiéndase suscriptor en virtud de la remisión, no sabe o no puede escribir, firmará a su ruego otra persona, en fe de lo cual firmará también un corredor público titulado, un notario o cualquier otro funcionario que tenga fe pública. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Derecho a tu Alcance, activar la campanita de notificaciones para futuros videos. Gracias.